tiene en consideración que la defensa es irrestricta, téngase por designado y acreditado dicho abogado como parte defensa y parte del equipo que defiende al señor Sergio Bravo Orellana. Con relación al escrito presentado por el doctor Roberto Sur Rivadeneira, me consta de un certificado médico y el pago de alguna medicina en Inca Pharma, justificando su ausencia en la anterior sesión, téngase por justificado y agréguese a los excedentes. Listo, señores, el estado de la causa. Doctora Elizabeth, señora Tikal, como las defensas están ampliando la prueba que usted ha ofrecido, concluido la intervención de las defensas, usted también puede intervenir en relación a la parte que han ampliado del documento que usted ha iniciado su oralización, ¿correcto? Para equiparar las intervenciones. Entonces, en este estado de la causa continúa, si no me equivoco, el doctor Meini. Así es, doctor. Continúe usted. Y ya, doctor Toledo, ya le hemos constatado que usted está presente. No se preocupe. ¿Ya? Su audio no se escucha. ¿Usted nos escucha, señor Toledo? ¿Nos escucha? Levante la mano. Nos vaya audio en el penal. Sí nos escucha. No hay retorno. Sí, sí lo vemos. Sí, sí, está levantando la mano. Sí nos escucha. No lo escuchamos a usted. No se le escucha. ¿Aló? Sí, ¿Me escucha? Sí, ahora le escuchamos. Sí, señor juez, con muchísimo respeto, le pido por favor que no se olvide mi pedido de la sesión anterior. A ver, de una vez, doctor, le voy a explicar porque creo que se le explica y no se quiere entender. Estamos en oralización de piezas. Los abogados de las partes procesales que van a oralizar están oralizando, están dando lectura a la parte más importante del documento que ellos están viendo que se oralice y que ha sido actuado en primera instancia. Luego de ello, sobre el contenido, los abogados debaten. Estamos en ese estado. Segundo, estamos tratando de respetar el orden de las apelaciones. Estamos debatiendo inicialmente la apelación del Ministerio Público que ha apelado el extremo absolutorio del señor Avi. Ese extremo estamos debatiendo. Si hay una pieza oral en común, estamos debatiendo. Y el debate es entre abogados porque es una cuestión técnica. Segundo, luego de ello, concluido con el señor Avi, su abogado defensor va a leer los documentos que considere importantes para su defensa. Luego el Ministerio Público intervendrá y vamos a debatir cada una de las piezas. Esa es la mecánica. Estamos debatiendo documentos, pruebas, no opiniones, no alegaciones, no intervenciones. No es el momento. Señor juez, con todo respeto, y yo lo entiendo y voy a obedecer eso, pero tengo algo nuevo que compartir con ustedes, o es que yo que estoy acusado no tengo derecho a decir nada. A ver, a usted se le preguntó si iba a declarar o no. Usted se ha abstenido. No. Usted ha dicho que no va a declarar. No. En esta instancia. Se le preguntó al inicio, está grabado. Segundo,
cualquier intervención suya con relación a pruebas lo hace su abogado, porque es la defensa profesional. Entiendo. Usted en su momento final va a tener el tiempo necesario para que usted pueda explicar todo lo que usted desee. Pero no es intervención, no es cortar intervenciones, porque si no, usted tendría que debatir con la señora fiscal y debatir con nuestros abogados. No, Y eso no, es correcto. es solo un Eso no es pedido, correcto. es solo un pedido, señor juez. Pero por eso, si usted tiene la prueba, su abogado lo va a dar lectura. Y vamos a debatir ello, no se preocupe. Todavía no es el momento. Ok, Porque si no, ¿ya? ok, Todavía no es gracias. el momento. Ok, gracias. Señor Mendy, señor abogado, continúe usted con la oralización de la declaración de Barata, si no me equivoco. ¿No? Sí. Así es, señor director de debates, muchas gracias. Con su venia, señores jueces superiores. Si me lo permiten, quiero continuar compartiendo la pantalla para que se pueda seguir mi intervención, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Solamente extremos no debatidos, no leídos, doctor, para Así no es, repetirlo bien. así es. Muy bien, continúo con señalando la utilidad y pertinencia para la defensa del señor Alberto Pasco Font del acta de diligencia de visualización, escucha y transcripción del video de declaración del testigo Jorge Enrique Simoes Barata del 20 de septiembre del año 2019. Empiezo haciendo referencia a las preguntas y respuestas que están en los números 303 a 308. En la pregunta 303, el fiscal José Domingo Pérez le pregunta al señor Barata, perdón, y el soborno, refiriéndose al pago que dice ha hecho al expresidente Toledo, ¿es un costo para la obra? El señor Simoes Barata responde sí. El fiscal vuelve a preguntar, ¿y cuándo le anunció a usted que tenían ese costo de la obra de la Interoceánica Sur? Se refiere a los representantes de las empresas consorciadas. Barata responde, fue en momentos distintos. Pregunta el fiscal. Entonces, yo le voy a poner los hitos. A la firma del contrato, ¿usted puso en conocimiento de sus socios que iba a haber un costo que tenga relación con el pago del soborno? Contesta Barata. A la firma del contrato, no. Yo creo que fue un poco más adelante, cuando ya teníamos el contrato ya firmado, que le comenté que había un compromiso que yo había asumido para que pudiésemos ser el ganador de este proceso. La utilidad y pertinencia de estas preguntas y respuestas, señor editor de debates, es que acredita que los representantes de las empresas consorciadas con Odebrecht se enteraron del pacto ilícito que tenía Odebrecht con el expresidente Toledo, después de la firma del contrato. ¡Qué increíble! Que es materialmente imposible que se hayan podido coludir los representantes de las empresas consorciadas con el señor Pasco Font para que se vean favorecidos en la adjudicación de la buena pro, pues dicha colusión tendría que haberse dado antes de la adjudicación y antes de la firma del contrato. Continúo. Las preguntas que están en el punto 315 a 318, incluidas las respuestas. En la pregunta 315, el fiscal José Domingo Pérez Gómez interroga. Entonces, vamos a fijar dos hitos. El contrato, que usted me indica que le pone en conocimiento después de la firma del contrato, y el otro hito es cuando concluye el gobierno de Alejandro Toledo. Contesta Barata, ya. Pregunta 317. Usted ha señalado que hay una conversación de manera individual en donde José Graña Miró Quesada le dice que no quiere que le cuente, que no quiere saber. Con nosotros dos también de manera individual, pero luego dice que hay una conversación ya de manera conjunta. Vamos, la primera de manera individual. Esta conversación sucede en el lapso del tiempo entre la firma del contrato y la conclusión del gobierno de Alejandro Toledo. Sí, contesta José Enrique Simoes Barata. La utilidad y pertinencia de estas preguntas y respuestas es que vuelve a acreditar que los socios
de Odebrecht, las empresas consorciadas con Odebrecht, se enteraron del pacto ilícito con el expresidente Toledo después de la firma del contrato. Y esto vuelve a evidenciar que es imposible que los representantes de las empresas consorciadas se hubiesen podido coludir con el señor Pasco Fons para que éste les favoreciera en la adjudicación de la Buenapro, pues dicha colusión tendría que haberse dado antes de la adjudicación y antes de la firma del contrato. En tercer lugar, quiero hacer referencia a las preguntas y respuestas que están entre los puntos 331 y 334. En la pregunta asignada con el número 331, el fiscal José Domingo Pérez interroga. Pero mire usted, no caminaba la obra durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero sin embargo usted tenía la convicción de que tenía que pagarme. Contesta Barata, así es. Vuelve a preguntar el fiscal José Domingo Pérez, ¿cuándo es que mejora la obra? ¿En qué gobierno? Responde José Simoes Barata. Mejora ya en el gobierno siguiente, ¿no? En el gobierno de Alan García. Otra evaluación que es importante antes de pasar al gobierno de Alan García, si me permite, el gobierno de Toledo termina con una impopularidad, incredulidad gigante. No sé si usted se acuerda que tenía un 7% de aceptación y estaba completamente desacreditado en todo, y más bien desacreditado también junto a su equipo, ¿no? Entonces, no se veía la menor chance de esa persona, ¿no? Lograr hacer los arreglos. Entonces, por eso es que, a pesar de mi sentir obligado, comprometido, cierto, no estaba seguro de que lo iba a lograr, hacer las cosas que se necesitaban. A pesar de eso, lo había conversado periódicamente con él, con sus ases, con la gente de Maiman. ¿Cuál es la utilidad y pertinencia de estas preguntas y respuestas? Acredita que Barata no tenía la certeza de que Toledo iba a poder hacer los arreglos y que las cosas que necesitaban, pese a haberlo conversado. Y que, por tanto, esos arreglos se dan con posterioridad. Por tanto, con posterioridad a la adjudicación y firma del contrato. En cuarto lugar, quiero hacer referencia a las preguntas y respuestas que están en el punto 407 y 408. En la pregunta 407, el fiscal José Domingo Pérez interroga: ¿el contrato con el cual usted se adjudica la concesión ya era la garantía para que puedan darle ese financiamiento? Contesta Barata: no, sin la adenda de bancabilidad. Si no hubiera la adenda de bancabilidad, no había forma de financiar. Entonces el contrato sí daba a los bancos el marco principal, pero la adenda de bancabilidad era quien daba la garantía que los bancos necesitaban para que ese proyecto pudiera darse. La utilidad y pertenencia de esta pregunta y respuesta es que acredita que el contrato no era la garantía para que pueda darse el financiamiento al consorcio ganador, y que esto se logró a través de una adenda de bancabilidad en la que no participó el comité ni proinversión, porque es posterior a la firma del contrato inclusive. Esto acredita que el contrato no era favorable para los intereses de Odebrecht y sus socios, y que en todo caso, con posterioridad en las adendas y los arbitrajes, es donde este contrato se vuelve atractivo para los intereses de Odebrecht. En siguiente lugar, hago referencia a las preguntas y respuestas que están asignadas con el número 446 y 447. En la pregunta 446, el fiscal José Domingo Pérez Gómez interroga: entonces, ya estamos en el gobierno de Alan García. No vamos a enterar a los funcionarios de Alan García. Eso ya se tocó en la mañana y probablemente en otras investigaciones. Corresponde tema de investigación. ¿En qué momento se da esta reunión con los representantes o los dueños de estas empresas consorciadas, de las cuales usted le comunica de manera conjunta que tenía que ver el tema del costo, del pago, del soborno a Alejandro Toledo? Contesta Barata: eso se da en directorio, si no me equivoco, en el 2010-2011. Debe ser ahí donde se tiene todos los costos realizados. Ya se sabía cuánto exactamente se había gastado y cuánto se había gasto en los pagos ilícitos. Y entonces, sí, reúne en directorio, se avisa, ¿no?,
que había esos pagos ilícitos y que naturalmente eso iba a ser descontado de la distribución de utilidades, ¿no?, de ellos. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y de esta respuesta, señores magistrados, es que acredita que los representantes de las empresas consorciadas con Odebrecht se enteraron del pacto ilícito entre Odebrecht y el expresidente Toledo después de la firma del contrato. De esta manera, resulta materialmente imposible que se hayan podido coludir con el señor Alberto Pascofont para que éste, o los miembros del comité, favorecieran los intereses de Odebrecht con la adjudicación de la firma, de la buena promo. Pues, en todo caso, la colusión por la cual se ha condenado al señor Pascofont tendría que haberse dado antes de la adjudicación y la firma del contrato. Y el señor Barata señala algo totalmente distinto. En siguiente lugar, hago referencia a las preguntas y respuestas que están en el número 546 a 549. En la pregunta 546, el fiscal Pérez Gómez interroga. O sea, cuando usted pacta con Alejandro Toledo en su gobierno, en el año 2004, ¿cómo usted nos había indicado? ¿El valor ya incluía el costo del soborno? Contesta Barata. No, porque justamente había una política, ¿no?, de definir precios máximos de las licitaciones, y esos precios máximos a veces no conseguíamos incluir siquiera la utilidad, ¿no?, porque los precios en el caso de las CIRSAs fue así, daba un precio completamente fuera de los ángulos de lo que se practicaba en el mercado. Para que tenga una idea, con todo el grado de dificultad de la Amazonía y los Andes, el precio por kilómetro de la IRSA es más bajo de que las carreteras ejecutadas en los mismos sitios en todo el país. Estamos hablando de una distribución de 15 o 20%, un levantamiento que hemos hecho hace varios años atrás. O sea, el precio y el precio final es lo que estoy diciendo. O sea, no es el precio de la licitación. El precio de la licitación era peor todavía, porque los diseños estaban mal hechos. No había diseños, era una especie de prefactibilidad, un diseño muy preliminar lleno de errores. Entonces no había forma de que en este proceso incluir. Por eso que era un proyecto de mucho riesgo. Entrabas y no sabías cómo terminabas, ¿no? Insiste el fiscal Pérez Gómez, pero terminó bien porque tuvo utilidades, contesta Barata. Terminó bien porque tuvo utilidades, porque hubo varias adendas, hubo varios rediseños, hubo varios procesos, hubo inclusive arbitrajes donde al final pudimos recuperar para obtener las utilidades. La utilidad y pertinencia de estas preguntas y respuestas, señores magistrados, es que acredita que los beneficios para la empresa Odebrecht y sus socios consorciados se dio con las adendas y los arbitrajes, en momentos posteriores a la adjudicación y a la firma del contrato. En estas adendas y arbitrajes no participó el señor Alberto Pascofont, ni los miembros del comité, ni Proinversión. En siguiente lugar, hago referencia a las preguntas y respuestas que están signadas con los números 692 a 697. En la pregunta asignada con el número 692, el fiscal José Domingo Pérez Gómez interroga. Bien, quiero saber en relación de algunas personas que me diga cuál fue la participación de ellos en estos temas que estamos conversando, es decir, en la presunta colusión. John Patrick Michael Barclay Méndez, contesta Barata, no me acuerdo de ese señor, doctor. Pregunta 694. Pregunta el señor fiscal. Alberto Pascofont Quevedo, contesta Barata, sí me acuerdo, era funcionario de Proinversión. Pregunta el fiscal Pérez Gómez, ¿qué intervención tuvo esta persona? Contesta Barata, él estuvo en Proinversión muchos años. Él estuvo desde la época de Olmos, si no me equivoco. Él estuvo en Proinversión y después fue director ejecutivo de Proinversión. Fue, volvió, salió, no me acuerdo exactamente cuántas veces, pero es un tipo muy serio, es un tipo muy profesional. La utilidad y pertinencia de estas preguntas y respuestas, señores magistrados, es que Barata reconoce que el señor Alberto Pascofont era una persona muy seria y muy profesional, y en consonancia con las preguntas y respuestas que ha dado anteriormente, que se han oralizado por parte de esta defensa en la última sesión, resulta evidente que la imagen que tenía el señor Barata
del señor Alberto Pasco Font era no solamente de un profesional de primer nivel y una persona honrada, sino que era una traba y un estorbo para los intereses ilícitos de Odebrecht. Continúo con las preguntas y respuestas signadas entre los números 810 y 811. Estas son preguntas formuladas ya por la Procuraduría, no por la Fiscalía. En la pregunta 810, la Procuraduría interroga al señor Barata. Muy buenas tardes, señor Barata. Señores abogados presentes, buenas tardes. Señores fiscales, a ver, 4 preguntas le voy a hacer, o mejor dicho, sobre 4 temas van a girar las preguntas. Sobre las consorciadas, el total del soborno, el modelo del financiamiento y sobre el señor Maiman. Sobre las consorciadas, para que precise usted, ya ha referido, que a los representantes de Graña y Montero, JJ Camet e ICSA, les dijo, después de otorgada la buena pro, después de firmado el contrato que tenían que participar en parte del soborno, podría ser, digamos, más preciso e indicar cómo se dio esta conversación con cada uno de los representantes de estas consorciadas y decir los nombres. Contesta Barata. De forma aislada. En un primer momento comenté que había unos costos con el señor José Graña, pero no sabría precisar exactamente qué fecha. Cierto. También debo haber comentado en algún momento, pero esto todo ya después del proceso de licitación, como había explicado, con Fernando Castillo, y creo, pero no estoy seguro, con Fernando Camet. En el 2009, en el acta de directorio, ahí sí se habla claramente y ya se comienza a hacer los pagos. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y esta respuesta es que acredita que los socios de Odebrecht se enteraron del pacto ilícito entre Odebrecht y el expresidente Toledo después de la firma del contrato. Por tanto, resulta materialmente imposible que ellos se hubiesen podido coludir con el señor Alberto Pasco Font para que éste, como miembro del Comité de Proinversión, favorezca con la adjudicación de la buena pro. Pues en todo caso, esa colusión tendría que haber sido anterior a la adjudicación y a la firma del contrato. En siguiente lugar, la pregunta y respuesta asignada con el número 846 y 847. En la pregunta 846, la Procuraduría vuelve a preguntarle al señor Barata. Muchas gracias. La adenda de bancabilidad, a la cual se ha referido anteriormente a la pregunta del señor fiscal, se firmó a pocos días de salir el señor Toledo de la presidencia de la República, responde a Barata. Es probable porque justamente ese era un paso fundamental, porque si no el proyecto no caminaba, porque estábamos usando un crédito puente que nos ha concedido la Corporación Andina de Fomento, y ese crédito puente era un crédito muy pequeño, muy reducido. Ya se había o ya se estaba agotándose. Entonces, si no tuviese la adenda de bancabilidad, la obra iba a parar, iba a paralizar. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y respuesta es que acredita que Barata reconoce que sin la adenda de bancabilidad el proyecto no caminaba, no tenía ningún sentido. Y en esa adenda de bancabilidad no participó ni el Comité de Proinversión y, por tanto, ni el señor Alberto Pasco Font. En siguiente lugar, quiero hacer referencia a la pregunta y a la respuesta asignada con el número 856 y 857 respectivamente. Aquí se pregunta, también por parte de la Procuraduría, lo siguiente. Señor Barata, solo un par de preguntas con relación. Usted nos ha explicado que para el tema de la estructuración financiera, el señor Sepúlveda acompañó este proceso de la interoceánica desde el inicio, ¿no? Junto con el BCP. Y también nos ha explicado que con la adenda de bancabilidad, que entiendo es la adenda 3 del proyecto IRSA, se generan estos instrumentos de los certificados del avance de obra, ¿verdad? Son esos instrumentos, ¿verdad? Instrumentos financieros, que si no existiera, usted nos acaba de decir que no se hubiera podido financiar la obra y se caía el proyecto. Responde Barata. Así es. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y esta respuesta es que, de nuevo, Barata reconoce que sin esta adenda de bancabilidad el proyecto no caminaba.
ya sabemos que esa adenda es posterior a la adjudicación y firma del contrato y que en ella no participa el señor Alberto Pasco Font. Continúo. Hago referencia a las preguntas y respuestas que están entre los números 1090 y 1097. Aquí. Estas son preguntas, señor director de debates, señores magistrados, formuladas por la defensa de aquel entonces del señor Alberto Pasco Font. Luego explicaré en la utilidad y pertinencia por qué hago este comentario inicial. La defensa del señor Alberto Pasco Font pregunta. Voy a procurar resumir para reducir el tiempo porque prácticamente las preguntas son similares. De Patrick Berkeley ya dijo que no recuerda, no lo conoce, así que de él no tengo nada que preguntar, porque si no lo conoce, pero sí de Sergio Bravo Orellana, de quien ha dicho que es una persona muy terca y que salía muy frustrado de sus reuniones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted o su empresa concertaron con Sergio Bravo Orellana con el otorgamiento de la construcción del proyecto Corredor Interoceánico? Contesta Barata, no. La misma pregunta para Alberto Pasco Font. Responde Barata, no. Pregunta 1094. ¿Usted o su empresa, de manera directa o indirecta, hicieron llegar dinero, dádiva, obsequio o alguna contraprestación a Sergio Bravo Orellana o Alberto Pasco Font con el objetivo de que le favorezca con el proceso de IRSA o cualquier otro proceso? Responde José Enrique Simoes Barata, no. Pregunta 1096. ¿Conoce usted de alguna empresa adjudicataria vinculada al tramo de IRSA o de cualquier proceso en el que hicieron llegar dinero, dádiva, obsequio o algún tipo de contraprestación a Sergio Bravo Orellana o Alberto Pasco Font con el objetivo que se le favorezca en la adjudicación de las IRSAs? Respuesta 1097, José Enrique Simoes Barata, no, no conozco. La utilidad y pertinencia de este grupo de preguntas y respuestas formuladas por la defensa es que Barata, como principal implicado en este caso, reconoce que no se coludió con Alberto Pasco Font, de los miembros del comité, ni que tampoco le entregó algún beneficio ilícito para ser favorecido él o las consorciadas de Odebrecht en la adjudicación del proyecto. El último grupo de preguntas y respuestas al cual quiero referirme antes de culminar, señor director de debates, es la pregunta 1102 y 1103. La defensa de aquel entonces del señor Alberto Pasco Font pregunta. Sí, una última pregunta voy a englobar. ¿Usted sabe o conoce si alguna vez supo o le dijeron que había concertado con algún miembro del comité o su equipo para favorecer en la IRSA? Respuesta 1103, José Enrique Simoes Barata, no. Y para culminar, señor director de debate, siempre con su venia, quiero hacer una valoración de la utilidad y pertinencia en general de esta declaración. 3 puntos muy concretos. En primer lugar, para la defensa del señor Alberto Pasco Font, la declaración del señor Barata habla claramente de un pago de soborno, es decir, de un delito de cohecho, no de un delito de colusión. No un cohecho entregado al señor Alberto Pasco Font, sino al expresidente Toledo, en el que no intervino ni tuvo conocimiento el señor Alberto Pasco Font ni ningún miembro del Comité de Proinversión. Punto 1. Punto 2. El señor Barata, cuando dio estas declaraciones y hasta la actualidad, tiene la calidad de colaborador eficaz. Si el señor Barata hubiese mentido o estuviese faltando a la verdad, la obligación del Ministerio Público sería solicitar la revocatoria de los beneficios que obtuvo como colaborador eficaz. El Ministerio Público no lo ha hecho, lo cual significa que incluso para el Ministerio Público, las declaraciones del señor Barata que constan en esta acta son ciertas. En tercer y último lugar,
La valoración que hizo el juzgado colegiado de primera instancia de esta declaración fue absolutamente sesgada, porque la utilizó en lo que convenía a la condena, pero la omitió flagrantemente en lo que no convenía a una condena. De hecho, este es uno de los agravios que hemos individualizado en el recurso de apelación como defensa del señor Alberto Pasco Font. La interpretación absolutamente sesgada de lo dicho por el colaborador eficaz, Barata, con respecto a que el señor Alberto Pasco Font no participó en ningún acto de cohecho o de colusión, no recibió ningún pago de soborno, no estuvo enterado de ningún acto ilícito, que fue un estorbo y que en todo caso el beneficio ilícito para la empresa Odebrecht y las consorciadas se obtuvo con posterioridad en las adendas y los arbitrajes. Muchas gracias, señor director de debates. Dejo de Correcto, con compartir. ello hemos concluido la intervención de los abogados. Doctora Ayala, usted viene por... El actor civil, señor magistrado. Ya, un ratito. ¿Usted va a leer algún extremo? Sí, señor magistrado. Quisiéramos resaltar puntos importantes de esta segunda declaración. Un ratito, vamos a ver entonces. Señora fiscal, ¿usted desea intervenir hasta este extremo para no cargar la información, intervenir con relación a las ampliaciones de lectura de las partes? No, doctor, porque como... O al Discúlpeme, final nomás. al final, doctor, luego de haber escuchado a todos para poder llevar un orden, porque se indicó de que íbamos a continuar y al final, por ejemplo, el día de hoy nos informó que si nosotros debíamos resaltar algo importante, lo podíamos hacer, porque en todo caso el Ministerio Público se centró en lo que era la persona de Avidanón, pero entendiendo que iba a haber una segunda ronda para que se nos permita resaltar los puntos importantes. No, es que el problema, doctora, es que como es un solo documento, estamos debatiendo todo el documento. Comprendo. También Como están mismo ingresando extremos, están leyendo las defensas para que el Ministerio Público también tenga conocimiento y se pronuncie. correcto, doctor, Al final, pero entonces, también entendemos que usted señaló de que se va arreglando la situación en el camino, nos vamos acomodando, ¿no? listo. Correcto. La idea es no dejar a nadie sin derecho a ejercer sus funciones, sus competencias. Doctora Ábalos, ¿va a dar lectura a algún extremo? No, señor magistrado, solamente íbamos a dar nuestra apreciación respecto a la pieza que se acaba de leer en extremo. ¿Ya? Usted nos dirá en qué momento, si es ahora o es hacia el final de todas, no tenemos ningún problema, lo que vuestro despacho disponga. Vamos a escuchar a la procuradora, luego usted interviene y finalmente va a ser la señora fiscal. ¿Correcto? En relación ya para cerrar este documento. Gracias, señor magistrado. Si me permite compartir, por favor. Adelante, doctora. Bien, señor magistrado. Nos ubicamos en el tomo 29 y lo que queremos resaltar es el punto 335, que me permito dar lectura. Pregunta la Fiscalía, el doctor José Domingo. Es decir, usted, durante el gobierno de Alejandro Toledo, seguía sosteniendo conversaciones con los asesores, las personas cercanas a Alejandro Toledo, Jorge Enrique Simões Barata. Sí. José Domingo Pérez. Sobre el tema del pago del soborno, Jorge Enrique Simões Barata responde, así es. José Domingo pregunta, ¿se había dado algún pago durante esos años? Responde Jorge Enrique, sí. Pregunta a la Fiscalía, ¿de cuánto estamos hablando? Responde José Domingo. Responde Jorge Enrique Simões Barata. Estamos hablando de 4 millones hasta julio de 2006. Fiscalía pregunta, ¿nos puede usted decir el mecanismo, el procedimiento, cómo se ejecutó ese pago? Responde Barata. En el caso del presidente Alejandro Toledo, la mayoría, casi el 98%, fue pago vía las empresas del señor Maiman, ¿no? Marshall. Pregunta a la Fiscalía, explícame cómo fue. Responde Barata. En algún momento, bueno, hay que pagar, hay que empezar a pagar. Nos paga una parte para que vayamos adelantando. Entonces, yo llamé a la gente de las operaciones estructuradas y yo, mira, puedo dar mi teléfono y manda que me llame y ahí alguien del equipo de Maiman, si no me equivoco, el señor Leo Malamud, llama a la gente nuestra, ¿no?
probablemente Gilberto da Silva, que era el jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas, y se pone de acuerdo y se da una cuenta en Londres. Londres creo que fue, ¿no? Y se empieza a hacer las transferencias y se pagó 4 millones hasta terminar el gobierno de Toledo. Pregunta Fiscalía, ¿usted hace el seguimiento del pago de esos 4 millones? Jorge Enrique Simoes responde, hago seguimiento a través del señor Gilberto da Silva. Pregunta Fiscalía, ¿era parte de su función hacer ese seguimiento? Responde Barata, sí, porque como estaba siendo cobrado por el señor Toledo, ¿no? Por el señor Maiman, y entonces yo tenía que llamar allá a Gilberto Silva para saber cuándo iba a pagar, cuánto pagó, para que no sea presionado por ellos en las reuniones o por lo menos cuando tenga una respuesta para dar en las reuniones. Pregunta Fiscalía, ¿y ese dinero que dice usted se canalizó de los 4 millones, quién era el beneficiario final? Responde Barata, el presidente Alejandro Toledo. Pregunta Fiscalía, ¿quién era el intermediario para que ese dinero se vea, para que ese dinero se vea beneficiado a Alejandro Toledo? Responde Barata, el señor Maiman, Joseph Maiman. Luego, señor magistrado, nos vamos al punto 389. Pregunta Fiscalía, es decir, usted durante el gobierno de Alejandro Toledo seguía sosteniendo conversaciones con los asesores, las personas cercanas a Alejandro Toledo. Responde Barata, sí, sí, sí. Perdón. Perdón, estaba repitiendo la parte anterior. Luego nos vamos al punto 389. Pregunta Fiscalía. Bien, me está usted ubicando en el gobierno de Alejandro Toledo y me había dicho que se había dado el pago de los 4 millones, pero me había indicado que el propio Alejandro Toledo le había exigido. Responde Barata, así es. Pregunta Fiscalía. ¿Nos puede explicar usted esas circunstancias? Responde Barata. O sea, luego, después de la firma del contrato, de que el proceso comenzara, empezaron las presiones. ¿Cuándo nos van a pagar, no? ¿Cuándo nos van a pagar? Entonces, eso sí, la presión, porque ahora quien estaba en deuda era yo. O sea, la obra ya habíamos ganado y él había cumplido en parte su objetivo. O sea, me ha entregado el producto y ahora yo tenía que pagar el producto que me había entregado, ¿no? Entonces comenzó las conversaciones y sí, llegó un momento que la gente de Maiman, Joseph Maiman, sentían que no lograban que yo desembolsara conforme ellos querían y me llama el presidente y me hace, como se dice en Perú, me da una cuadrada. Pregunta Fiscalía, ¿a dónde lo llama? Responde Barata, en Palacio. Pregunta Fiscalía, ¿y qué es lo que le dice? Responde Barata, yo le repito la dificultad de todos los procesos, todo eso, pero en verdad es que no le interesaba. Pregunta Fiscalía, ¿pero qué es lo que le dice? Responde Barata, me dice que, oiga, estamos con ese problema, estamos. Pregunta Fiscalía, ¿qué le dice Alejandro Toledo a usted? Responde Barata, que me dijo, mira Barata, ¿por qué no nos paga? Porque es que no hizo ya los pagamentos, porque ella no asumió, porque no cumple ese compromiso. Y dije, mire, presidente, estamos en las tratativas, pero todavía no he recibido el dinero, no tengo los recursos, la obra todavía no camina, no tenemos la adenda de bancabilidad, no tenemos esto, no tenemos aquello, y todas las dificultades que teníamos la reportaba y él me decía, mira, tú tienes que resolver tu problema y tienes que pagarme, ¿no? Y allí se acaba la conversa y yo salía, ¿no? A seguir peleando mis temas y a tratar de solucionar los temas, ¿no? Luego nos vamos al punto 510. Pregunta Fiscalía. Bien, entonces, nos estaba usted contando sobre los pagos a Alejandro Toledo y ahí yo lo había interrumpido y me estaba indicando cuáles eran esos otros 2 montos que se había transferido. ¿Cuáles eran? Responde Barata. 27 millones hasta el 2011, si no me equivoco. Pregunta Fiscalía. ¿Hasta el 2011? Responde Barata, sí.
Pregunta Fiscalía, 27 millones son una armada, varias armadas. Responde Barata, son varias armadas. Toda esta documentación está separada, son más de 600. Pregunta Fiscalía, a esa fecha, ¿usted hacía el seguimiento de esas transferencias para el pago como beneficiario final de Alejandro Toledo? Responde Barata, más o menos. Fiscalía, más o menos. Responde Barata, o sea, a medida que llegaba la reclamación de ellos que pedían reunión, yo ya sabía, están atrasados con el pago, no están pagando, porque cuando me llamaban era para cobrar. Entonces yo llamaba a Gilberto Silva, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Están pagados? ¿Están siguiendo el cronograma? Y Gilberto Silva me informaba una cosa, ¿no? Oiga, creo que pagamos la semana pasada, el mes pasado, hemos pagado tal, estamos atrasados 2 meses o 3 meses, o sea, me daba una idea de cómo estaba el proceso, ¿no? Pero ellos tenían todo el control. Pregunta Fiscalía. Bien, entonces, díganos, ¿cuándo usted recibe estas quejas? ¿Es que usted caía en la cuenta de que no se les estaba pagando? Responde Barata, así es. Pregunta Fiscalía. ¿Y estas quejas, quiénes se las trasladaban a ustedes? Responde Barata. Algunas veces el propio presidente Toledo, que me llamó en su casa 2 o 3 veces, ¿no? Ya no era presidente. Pero ¿cuándo? Fiscalía. ¿Qué le dijo Alejandro Toledo? Responde Barata. Oiga, Barata, me paga caramba. Eso es lo que decía. Pregunta Fiscalía. Bien, otras personas, además de Alejandro Toledo, responde Barata, el señor Maiman, ¿no? Y el señor Savi, y el señor, ¿cómo se llama? Gideon y Leo Malamud, pocas veces. Señor magistrado, de dichas preguntas y respuestas, vamos a poder advertir que el señor Alejandro Toledo tenía conocimiento del pacto colusorio, del pago de la coima, y que incluso él, o a través de sus intermediarios, le llamaban al señor Barata para exigir el pago de la coima. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Correcto. Ahora sí. Doctora Luz. Correcto, doctor. Habiendo culminado... Antes, doctorita, creo que la doctora ahora desea intervenir. Sino para hacerlo en consonancia y luego que pueda continuar la defensa. Para Ya. no perder la hilación, doctor. Listo, Ya. ya. Correcto. Muchas gracias, señor director de debates y defensa. Por parte del Ministerio Público, esta declaración claramente acreditó la forma y circunstancias en que se llevaron a cabo los actos de colusión, de concertación entre el expresidente Alejandro Toledo, así como la forma en que se dio el pago por el favorecimiento y las exigencias a la empresa Odebrecht para el cumplimiento de este acuerdo ilícito por parte del señor Alejandro Toledo Manrique. Esta sería la conclusión, doctor. Listo, doctora. Doctora Loza. Sí, señor magistrado, si me permite, de manera muy puntual y concreta, señor. Y me voy a referir puntualmente a lo que se alegó en las preguntas 303 a 308. Solo respecto de esto. Esta defensa lo que quiere resaltar es que, tal como lo indicamos en su momento en los alegatos iniciales, aquí no se puede configurar la colusión por una cuestión muy simple en tanto estas preguntas o respuestas, que los representantes de las consorciadas, entre ellas mi patrocinada, JJC, se enteraron del supuesto pacto después de la firma del contrato, que ha sido reconocida por el propio Barata conforme a los documentales, insisto, 303 a 308 de las preguntas, y por tanto resulta materialmente imposible, en este caso puntual, que JJC y las consorciadas pudieran haberse coludido con los funcionarios públicos. Solo eso de manera muy puntual, señora magistrada. Correcto. ¿Algo que agregar, señora fiscal, en relación a lo último? Señor magistrado, de las propias declaraciones brindadas por los consorciados y que entendemos que ha sido recogido también en la sentencia, pues se advierte que previamente ya se hablaban de acuerdos. Entonces, ellos sí tenían conocimiento respecto de este pacto ilícito con anticipación. Incluso hubo reacciones por parte de la persona el señor José Graña Miro Quesada, quien también ha venido a juicio en su oportunidad, señor magistrado. Correcto.
Entonces, en relación a esta documental, ya no hay más que debatir. Doctor Señor García, juez, usted ya intervino. Sí, doctor, pero en relación a lo oralizado por la Procuraduría, no sé si se me permite a mí Ya. indicar alguna cuestión. Ya luego de ello, el doctor Coila. Sí, doctor, muy puntualmente la Procuraduría efectivamente ha hecho lectura a una parte relacionada al beneficiario final del soborno y ha sido la respuesta bastante clara al individualizar al señor Alejandro Toledo, por un lado. Pero además ha establecido que existían contactos con sus asesores, ¿no? De manera general. Pero luego en las respuestas eso se va concretando en todas las personas vinculadas al señor Joseph Maiman. Por lo tanto, tampoco existe ninguna vinculación siquiera de contacto alguno con los señores de Proinversión y específicamente con los miembros del equipo técnico donde se encontraba el señor Sergio Bravo, que es mi patrocinado. Solo eso, señor magistrado. Correcto. La defensa del señor Avi. gracias, señor magistrado. En forma concreta. Señor magistrado, en relación a la oralización, ¿no?, del acta de continuación de la diligencia, visualización, escucha y transcripción de video de la declaración del testigo Jorge Enrique Simões Barata de fecha 20 de septiembre del 2019, en el extremo pertinente a mi defendido Abraham Danón, la señorita fiscal ha indicado en forma concluyente, básicamente, que mi defendido Abraham Danón movía las cosas porque era más cercano a Alejandro Toledo. Indica que no era cualquier persona. Señor magistrado, al respecto tenemos que señalar, esas son apreciaciones objetivas, porque de las respuestas que brinda el señor Barata, que han sido oralizados, no señala que Abraham Danón movía las cosas y que no era cualquier persona. Entonces, resaltamos que lo señalado por la Fiscalía no es lo que aflora de la versión del declarante Barata. A ello, debemos de agregar que no se aprecia el escenario, no indica las fechas exactas de los asuntos tratados, pues solamente ha referido en forma genérica en relación a la supuesta conducta asumida por mi defendido Abraham Danón. Los demás ampliaremos en nuestros alegatos finales, señor magistrado. Solamente eso y gracias. Señor fiscal, a lo último, ¿algo que agregar o es suficiente? Señor magistrado, claramente conforme vamos a ir viendo en la próxima declaración, se va afianzando ese vínculo de confianza entre la persona de Alejandro Toledo Manrique con Abraham Danón, para efectos de la intervención que postula el Ministerio Público en este pacto colusorio. Bueno, señores, con la intervención de la señora fiscal vamos a cerrar el debate en relación a esta pieza documental, que es el acta de diligencia, visualización y escucha y transcripción de Hugo Simón Barata, si no me equivoco. ¿Algún otro documental, señora fiscal? Sí, si me permite. ¿Se puede visualizar? Sí, doctora, ¿qué documento es? Ya, permítame, por favor. Listo. Si me permite, doctor, vamos a continuar con la oralización de una traducción oficial de la transcripción de la declaración de Jorge Enrique Simões Barata del 31 de enero del 2020, consistente en el documento denominado TOPSL 33.2023, que ha sido tramitada en la Asistencia Judicial Internacional 141 2020 Brasil y remitida al despacho fiscal mediante oficio 4274-2023, mismo que obra en el tomo 349, folio 174.269 del expediente judicial. Asimismo, ha sido incorporada al expediente judicial mediante escrito del 9 de octubre del 2024, que obra en el folio 173.638 en el tomo 348. Esta declaración la vamos a encontrar, señor director de debates, en el tomo 349 de folio 174.287 al 174.336 del expediente judicial. Ahora, vamos a dar... Un minuto. Correcto. Defensas o abogado defensor, la documental es correcta, ha sido realizada en primera instancia.
Señor juez, ¿podría precisar la señorita fiscal la audiencia en la que fue realizado este documento? Porque este tomo se habría elaborado en los últimos días del juicio. Me dice que es octubre del año 2024. Me permite, director de debates, se habría dado por actuada el 3 de octubre del 2024. ¿Podría verificarlo la defensa? Por favor, ahí tienen la información. Es traducción oficial de la transcripción de la declaración de Jorge Enrique Simón de Barata. Correcto. TOPSLN 0033.2023. ¿Alguna observación, señores abogados? Porque la fiscal va a oralizar esa pieza. Defensa. Doctor Iván. Sí, doctor. Solo para asegurarnos de que las defensas que hemos presentado también este documento como prueba, vamos a seguir la misma tónica que con respecto a el documento anterior. Después que intervenga la representante del Ministerio Público, podemos intervenir. Sí, porque mire, colegas, ustedes han visto que es muy complejo, ¿no? No es como un proceso común donde una hoja se lee y se da todo. Aquí hay demasiados extremos, hay demasiadas preguntas y hay veces no se puede retener la información, por eso incluso tratamos de hacerlo por partes. En este caso, la señora fiscal ha apelado el extremo absolutorio y en el extremo absolutorio está haciendo valer las pruebas que considera que son de cargo para revocar una condena al absuelto. Pero, sin embargo, hay otra información que puede favorecer o acreditar de otros hechos. Entonces, para no estar repitiendo la prueba y evitar valoraciones, es que se da intervención a los abogados para que el que considere pertinente también lo realice. Concluye ellos, también se le traslada a la señora fiscal para que opine, de tal manera que no podamos repetir la prueba cada vez y cada rato, porque es un tema de manejo y gestión documental, ¿no? Gracias. Solamente acá lo formal. ¿Esa pieza no tiene objeción o tiene alguna objeción en relación a su actuación? Si no hay objeción, señora fiscal, puede usted iniciar lo que usted considere pertinente. Correcto, señor director de debates. Si me permite, en esta oportunidad voy a resaltar dos extremos. El primero que va referido a lo que es la defensa, o en todo caso a la defensa de la apelación por parte que se ha formulado contra el señor Avidanón. Queremos resaltar lo siguiente. En la página número 70 de esta traducción podemos encontrar, permítame, a ver, un segundo, por favor, estamos teniendo un inconveniente. Listo. En la página número 70 se le hace la pregunta: abogado peruano, señor Barata, buenas tardes. Usted ha señalado hace unos momentos al fiscal que sobre la discusión de los plazos coordinó con los representantes del señor Toledo, los plazos del contrato. ¿Podría precisarnos con qué representantes del señor Toledo habló usted? Declarante señala: sí. La persona con quien más me comunicaba era con el señor Avidanón, pero también hablaba con el señor Saylan, señaló el interlocutor peruano. El declarante señaló Saylan y con el señor Girio, pero no me acuerdo su apellido, eran los tres con quien yo me comunicaba. El abogado peruano señala: ya. ¿Cuándo toma usted conocimiento que las bases estaban mal elaboradas? Se ha hablado de deficiencias técnicas, incluso, ¿no?
Declarante, ok, inmediatamente a partir que fueran publicadas en las páginas de Proinversión, abogado peruano, a partir de la publicación, así es. ¿Y cuántas veces tuvo reuniones usted con el presidente Toledo para discutir estos temas que he comentado en extenso? No sabría precisar cuántas reuniones, pero aproximadamente, declarante, pero sí, de haber sido unas 4 o 5 por lo menos. Abogado peruano. Ya, ¿algún registro de su ingreso a Palacio, señor Barata? Declarante, no, porque yo ingresaba por la parte lateral. Quien iba a recoger normalmente era el señor Avidanón y me llevaba donde el presidente Toledo. ¿Usted participaba solo por su empresa o iba acompañado, señor Barata? Declarante, normalmente solo. Abogado peruano, normalmente. Declarante, sí. Abogado peruano, o siempre solo. Declarante, normalmente solo. Abogado peruano, ¿y alguna oportunidad lo acompañó otra persona? Declarante, sí. Abogado peruano, ¿podría darnos el nombre? Declarante, el doctor Marcelo Odebrecht. Abogado peruano, Marcelo Odebrecht. Así es, ya. Y también sin registro, ya. Y nos reuníamos en la parte privada de Palacio. En la página 73, doctor, que ya no me permite bajar, señala que es en la parte de atrás de Palacio donde había una sala y había una especie de un comedorcito, una sala, y ahí nos reuníamos. Al respecto, este extremo que se ha oralizado guarda relación, señores magistrados, con la apelación formulada, ya que Avidanón es ubicado por Jorge Enrique Simoes Barata en diversos momentos decisivos de la conversación, de la concertación, incluso al librar controles de seguridad o ubicar a los interesados ante el presidente sin rastro alguno. Esa posibilidad solamente la tenía Avidanón. Estos son los efectos que en este extremo acredita esta declaración por el Ministerio Público. Si me permite, señor magistrado, el otro extremo que hemos podido resaltar, donde se advierte ya más la intervención del señor Alejandro Toledo Manrique, la vamos a ingresar al término de la intervención de los abogados que entendemos van a hacerlo respecto a los extremos de sus apelaciones. Ya. O lo puede usted ingresar, doctor, de una vez para que evitar, a lo mejor los abogados ya no repiten lo que desean ingresar. Capaz comparten la misma información. Si no lo decía, doctor, para guardar un orden, como usted mismo lo había señalado en un inicio, para que no se corte esa hilación, porque estamos yendo, entiendo, por la defensa de Ávida, ¿no? Ya. Está bien, no hay problema. Creo que sí, información es buena. En este sentido, ¿alguien va a intervenir? Doctora Ayala. Sí, señor magistrado, si me permite proyectar, por favor. Adelante. Sí, señor magistrado, esta declaración que se ubica en el tomo 349, queremos resaltar del folio 174.290 al 174.293, si me permito dar lectura. Fiscal peruano. Gracias, doctor Martelo. Señor Barata y a los abogados presentes, muy buenos días. Le voy a hacer algunas preguntas basadas en algunos aspectos que usted ya había indicado en la sesión, que correspondió a su declaración del caso del proyecto de la Interoceánica. A ver, usted había señalado que daba las instrucciones para que el proceso caminara de forma adecuada, o sea, caminara principalmente en los plazos adecuados. Eso es lo que usted señaló. Me gustaría que amplíe su respuesta. Declarante.
Nosotros entendíamos que para tener ventaja competitiva en el proceso de licitación necesitábamos que el proceso se diera en un plazo más corto posible, porque esa era la forma de no permitir que las otras potenciales empresas competidoras pudiera tener tiempo de prepararse y estar lista para presentar oferta en día de la licitación. Entonces, cada vez que el proceso se entrampaba en algunos de los departamentos y nosotros avisábamos a Palacio, ¿no?, de que estaba habiendo dificultad, de que el proceso estaba entrampado. Y naturalmente, en algunas ocasiones, el proceso se revertía y se comenzaba a caminar más rápido. Fiscal peruano, usted también señaló en la declaración pasada que había presenciado que el presidente Alejandro Toledo llamaba a la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, gente de Preinversión también, directamente, y reclamaba o hacía la queja de que el proceso no estaba caminando. ¿Puede ampliar usted su respuesta? Declarar, sí, en una determinada ocasión yo estaba en Palacio justamente hablando de las dificultades del proceso y me acuerdo que el presidente levantó el teléfono y llamó al entonces viceministro de Economía, el señor Fernando Zavala, para justamente preguntar cómo estaba y poner un poco de presión para que las cosas caminaran, ¿no? Imagino que cuando yo no estaba también hacía las mismas llamadas a otras llamadas para poder apresurar los procesos. Fiscal peruano, en la declaración pasada usted había señalado que si se aceleraba el proceso de selección en la concesión, iban a haber menos postores, como hoy día nuevamente lo han reafirmado. Me gustaría en ese sentido que me explicara por qué se buscaba la menor cantidad de postores. Declarante, bueno, mientras menos postores hubiese, mientras menos preparado estuviesen los postores, normalmente la tendencia es que usted pusiera más contingencia en sus precios y naturalmente tuviese más un precio adecuado y por lo tanto facilitaba la competencia, la participación nuestra y facilitaba que nosotros tuviéramos un precio más adecuado que los demás. Bien, señor magistrado. De las preguntas y respuestas que acabo de dar lectura, podemos apreciar que Odebrecht, para tener ventaja competitiva en el proceso de licitación, necesitaba que el proceso tenga en lo posible un plazo corto para de esa forma no permitir que otras empresas pudiesen prepararse y presentarse al proceso de licitación. Asimismo, podemos advertir que el señor Alejandro Toledo llamaba a gente de Preinversión para poner un poco de presión para que las cosas caminaran, es decir, apresurar los procesos. Eso es todo lo que queremos resaltar por parte de la Procuraduría. Gracias. Correcto. Ahora sí. Doctor Coila, en relación a este extremo. Sí, señor magistrado. Solamente la señorita fiscal, para concluir, ha indicado, ¿no?, que el señor Abraham Danón habría participado en todos los procesos en concertación, ¿no? Pero respecto de ello, eso no aparece en lo que ha oralizado, son apreciaciones objetivas, señor magistrado. En los demás vamos a señalar, señor magistrado, en los alegatos finales. Gracias. Correcto. Ahora sí, ya, el extremo de la apelación está debatido. ¿Algún otro extremo de la misma documental que deseen ingresar? Doctor García Cabero. Y luego el doctor Iván Meini. Muchas gracias, doctor. Sí, nosotros tenemos unas partes que quisiéramos oralizar, si me autoriza, para que el doctor Diego Oña pueda proyectar. Adelante. Luego el doctor Iván Meini y luego el doctor Su. Y después de ello, al final, la señora fiscal en relación a ellos. Si el doctor fiscal quiere incorporar, también lo haremos. De acuerdo, muchas gracias. La primera parte que queremos analizar es la siguiente. Está en el folio 774309. Fiscal peruano, entonces, las condiciones en las que se entregaba la obra en concesión y se formaliza a través del contrato de concesión, ¿hacía predecible que se iban a presentar cambios posteriores que favorecían a la concesionaria a través de las adendas? Así, baje, por favor.
que resolviera el problema de la obra no necesariamente favorecía a la concesionaria, pero sí resolvería el problema de la obra, porque sabíamos que los problemas no estaban todos resueltos en la proceso inicial de contrato. Había varios puntos que ya en el estudio ya identificamos que iban a ser problemas. Fiscal peruano, si usted tenía conocimiento que las bases presentaban o adolecían de un sustento técnico y económico adecuado, ¿qué acciones tomó como representante de la empresa Odre que se estaba presentando en dicho concurso? Yo reclamé al presidente Toledo en que estaba mal hechas las bases, que había problemas, que había presentaba la lista y esto hacía parte de los reclamos que hacía. Incluso, y la demora para poder entregar los pagamentos era porque de la forma que estaba y de la forma que faltaba de solución que había para una serie de temas, no se podía cumplir con los compromisos de pago en cuanto a los temas no fueron solucionados. Este punto, señor magistrado, resulta importante destacar, dado que, digamos, reitera ya un claro pronunciamiento del señor Jorge Barata, en el sentido de que las bases no se encontraban en lo absoluto diseñados para favorecer a Odres. Es decir, de alguna forma, si bien la declaración del señor Barata, en el sentido de haber llegado a un acuerdo, a un pacto ilícito con el señor Toledo, no se condice obviamente con un diseño en el que pudiesen haber intervenido también miembros de Proinversión y específicamente los miembros del comité. En ese sentido, pues, se entendería lógicamente, por una máxima de la experiencia evidente, que haber desarrollado unas bases o un proceso claramente favorecedor de los doctor, estamos leyendo el contenido, ya lo demás son argumentos que habría que sustentarlo al momento oportuno. De Por acuerdo. eso yo le exhortaría que lea las preguntas en global, que den un mismo sentido, de tal manera que usted no diga es de la utilidad probatoria. Todo lo demás, las inferencias, las conclusiones, tenemos una etapa que se llama alegato de cierre. Ahí Ya, lo vamos a escuchar, doctor, para no confundir la información que da el documento con la valoración que hacen ustedes, ¿ya? Para evitar ello. ¿Ya? La siguiente, por favor. Fiscal peruano, señala entonces cómo el Comité de Proinversión y en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, integrado por Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón Quevedo y Patrick Barclay Méndez, logran adecuar el plazo de selección del proyecto de la interoceánica. Bueno, estas reclamaciones de ventajas preplazo eran una conversa que nosotros teníamos con el presidente Toledo y con sus asesores, sus intermediarios. Nosotros nunca hemos conversado de forma abierta con ninguno de los miembros del comité. No sé si el presidente Toledo lo hizo, pero nosotros no lo hemos hecho de forma directa. Entonces, lo que argumentábamos eran técnicamente las posibilidades, las ventajas y en ese tipo de cosas, los argumentos nuestros con el comité. ¿Reconoce usted que sí hubo argumentos con el comité integrado por Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón Quevedo y Patrick Barclay Méndez? Sí, sí hubo. Yo participé en algunas reuniones con el señor Sergio Bravo principalmente, ¿no? Con un señor Pascofón también, señor Barclay, no recuerdo de él, ¿no? Creo que era una persona técnica, o no lo sé si no estaba ahí en el proceso, pero sí hubo bastantes reuniones discutiendo técnicamente los puntos, la viabilización, los procesos. Señale cómo el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos integrados por Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón Quevedo y Patrick Barclay Méndez lograron adecuar el plazo de las bases para la ejecución de la obra del proyecto de la interoceánica. Declarante, entiendo que lo que fue determinante para eso ha sido la exigencia del presidente Toledo. Fiscal peruano, ¿reconoce usted reuniones con argumentos según los que usted ha manifestado en este aspecto con los miembros del comité Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón y Patrick Barclay Méndez? Reconozco que hubo reuniones, pero como he dicho, todas ellas técnicas, ninguna de ellas trató de cualquier tema ilícito o cualquier tipo de promesas o contrapartidas con esos señores. Por lo menos no fue tratado por nosotros. Si el presidente Toledo lo hizo, ha sido una cosa que él a nosotros nunca nos ha revelado. Fiscal peruano, ¿usted te puede negar la motivación que hayan podido tener Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón Quevedo y Patrick Barclay Méndez para la adecuación del plazo, tanto del concurso de la selección como de la ejecución del proyecto de la interoceánica? Perdóneme, señor. ¿Puede usted negar si hubo una intención indebida por parte de Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón Quevedo
y Parker Berkeley Méndez para la adecuación del plazo tanto en el concurso como en la ejecución de la obra? No, negar no puedo, no, pero tampoco puedo afirmar. Es evidente, señor magistrado, que este documento pone de manifiesto, por propia declaración del señor Barata, que las reuniones que existió con el comité técnico fueron todas absolutamente técnicas. Ninguna de ellas contenía un acuerdo ilícito ni tampoco algún tipo de irregularidad. Y además que no le consta que el señor Toledo haya hecho algún tipo de interacción con los miembros del comité con la finalidad de favorecer los plazos en el desarrollo de la concesión. La siguiente, por favor. Fiscal peruano, Corfivalle, del grupo de Corficolombia, fue la empresa contratada por Proinversión para calcular el PAO y el PAMO máximo para los tramos de la interoceánica. Al respecto, ¿qué tiene que decir? Declarante, nunca he escuchado hablar de esta empresa. Primera vez que escucho y no tenía ninguna relación con Corficolombia. Corfivalle hasta 2012. Fiscal peruano, Corfivalle del grupo Corficolombia, a través del ingeniero Juan José Francisco, asesoró al Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura y servicios públicos. Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font Quevedo y Patrick Barclay Méndez en la evaluación de su propuesta en el concurso para la interoceánica. Al respecto, ¿qué tiene que decir? Declarante, tampoco conocía. Como se puede ver, ni siquiera en relación con las personas que asesoraron al Comité de Infraestructura, que es el grupo Corfivalle, específicamente la empresa Corfivalle, en la elaboración de los factores de competencia, existió algún tipo de influencia por parte de el señor Barata o del grupo Odebrecht para tratar de alguna forma generar mecanismos favorecedores para esta empresa en el proceso de concesión. Como claramente el señor Barata establece, no tenía conocimiento de la existencia de esta empresa y mucho menos del asesoramiento que esta empresa brindó al comité técnico durante el proceso de concesión. La siguiente. Procurador peruano, justamente de cómo es un proyecto innovador y nuevo a grandes rasgos, eran las tres observaciones de la empresa Odebrecht respecto a la gestión de proyectos, respecto al modelo financiero? En esa oportunidad, en las discusiones técnicas con los miembros de la Comisión de Adjudicación. Declarante, este proceso evolucionó bastante porque inicialmente se pensaba que se iba a hacer una financiación, ¿no? Y después que hiciesen la financiación con financiamiento por el Estado, ¿no? El privado iba a pagar parte de esa financiación con los recursos arrecadados. Y toda una serie de procesos, después no había forma de cerrar este modelo, ¿no? Porque eran muchas variables que no estaban aún puestas en la mesa. Entonces se comenzó a discutir el modelo financiero del proyecto. Logro al inicio, y eso fue un tema que tomó bastante tiempo y bastante discusión. Otro tema era la cuestión de la ingeniería. Sabíamos que la ingeniería no era una ingeniería que estaba hecha a nivel de detalle y que necesitaba que si aprofundizara, ¿no? Entonces, Arbería que tenía que tener instrumentos en el contrato que permitiera esos ajustes y esa profundización de la ingeniería. Y por último, la forma de cómo se llamaban los plazos, ¿no? Porque inicialmente se hablaba de plazos completamente inviables, ¿no? Y multas y garantías. Este tipo de cosas eran normalmente las grandes discusiones que había con Proinversión. Procurador peruano, sí, pero como me estoy refiriendo al comité de selección en específico, usted ya me respondió la pregunta, simplemente para ahondar de manera más específica con el comité de adjudicación. Entonces, ¿usted habló sobre el modelo financiero y acordaron el modelo financiero? Declarante, no. El modelo financiero yo creí que fue una discusión que se tuvo más con el MEF de que con el comité, ¿no? El MEF de alguna forma participaba en todo este proceso y tenía bajo el comité de abogados, economistas, y un montón de gente que participaba. No es necesariamente los mismos miembros de los tres miembros del comité, más la gente que estaba ahí en Proinversión, era quien coordinaba esto y llevaba eso al comité de Proinversión para que el comité de Proinversión aprobara. Entonces los miembros participaban ya después de que se había agotado las instancias operacionales de Proinversión. Como puede ver, esta parte, señores magistrados, es absolutamente relevante, porque muestra que todos los aspectos que
discutido en relación a la forma de financiamiento no se discutió con Proinversión por parte de Odebrecht, sino que se hizo con el MEF, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y era ya el MEF el que se encargaba de efectivamente informar y llevar todos estos aspectos previamente decididos a Proinversión para su inclusión en el proceso de concesión. La siguiente. Abogado peruano, señor Barata, buenas tardes. Usted ha señalado hace unos momentos al fiscal que sobre la discusión de los plazos coordinó con los representantes del señor Toledo, los plazos del contrato. ¿Podría precisarnos con qué representante el señor Toledo habló usted? Declarante. Sí, la persona con quien más me comunicaba era con el señor Avid Andanón, pero también hablaba con el señor Xavi Saylan. Y con el señor Gideon, que no me acordaba su apellido, eran los tres con que yo coordinaba. Como se puede ver, señor magistrado, en ninguna parte de esta afirmación se indica que existió algún tipo de coordinación por el tema de los plazos del proceso de concesión con el Comité Técnico de Infraestructura, ni mucho menos con el señor Sergio Bravo Orellana. La siguiente, por favor. Creo que con esto ya hemos concluido por parte de esta defensa, señor magistrado. Tiene apagado el micro, doctor. Muchas gracias. El doctor Meini creo que es el siguiente. Sí, señor director de debates, muchas gracias. Si me permite compartir pantalla, por favor, para... Adelante, doctor. Gracias. Las preguntas que no hayan sido ya oralizadas por los colegas. Sí, doctor, claro que sí. Empiezo, señor director de debates, señores magistrados, con esta pregunta formulada por el fiscal que consta a hojas 8.331. Fiscal peruano. Alfa Consult realizó el estudio de factibilidad del proyecto de la interconexión vial Iñapari-Puerto Maldonado, que corresponde a los antecedentes del proyecto de la interoceánica. Al respecto, se le pregunta, señale quiénes fueron los funcionarios de la empresa Odebrecht que se vinculan o se vincularon con Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y o Alfa Consult. Responde Barata. Oiga, ese estudio, si no me equivoco, doctor, ha sido contratado directo por el Ministerio de Transportes. No ha sido contratado por Odebrecht. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y respuesta es que demuestra que el estudio de factibilidad de la empresa Alfa Consult sobre el proyecto de la interconexión vial Iñapari-Puerto Maldonado, que es el antecedente inmediato de la interoceánica, fue contratado directamente por el Ministerio de Transportes y no por Odebrecht. En segundo lugar, quiero hacer referencia a la pregunta que está a hojas 8.339, en donde el fiscal peruano formula la siguiente interrogante. Siguiente, en el proceso de la interoceánica se entregó en concesión al sector privado que representaba su empresa, basándose en el resumen ejecutivo 01-2004 IRSASUR del 2 de diciembre del 2004, sin que se establecieran los estudios técnicos, económicos y o definitivos de la obra. Se le pregunta si su representada de aquel entonces, Odebrecht, advirtió las deficiencias técnico-económicas del proyecto de la interoceánica en aquel entonces. Responde el señor Barata. No solo advertí como eso hacía parte del contrato. O sea, el contrato preveía que dentro de las obligaciones de la empresa concesionaria, la tenía que hacer los proyectos ejecutivos, ¿no? Los proyectos de detalle, de la ingeniería de detalle para poder ajustar y actualizar el proyecto preliminar que había sido ejecutado, ¿no? Y eso se hizo conforme lo previsto. Reformula el fiscal peruano. Entonces, la siguiente pregunta es,
las causales de modificación de las condiciones del contrato firmado en agosto del 2005 a través de adendas se debieron a las deficiencias técnicas económicas que presentó el proyecto de la Interoceánica en las bases como en el contrato. Responde de manera tajante el señor Barata, sí. La utilidad y pertinencia de estas preguntas y respuestas es que Odebrecht, de cara a sus intereses, advirtió las deficiencias técnico-económicas del proyecto de la Interoceánica y elaboró proyectos ejecutivos para ajustar y actualizar el proyecto preliminar. Asimismo, la utilidad y pertinencia consiste en que las causales de las modificaciones de las condiciones del contrato, que fueron firmadas en agosto del año 2005 mediante adendas, se debieron precisamente a las deficiencias técnicas y económicas que presentó el proyecto de la Interoceánica en las bases del contrato de cara a los intereses de Odebrecht. De nuevo, adendas como momento posterior a la firma del contrato y a la adjudicación de la concesión. En siguiente lugar, quiero referirme a la pregunta y respuesta que está a fojas 83-44. Ya no la voy a leer porque esto ha sido oralizado por la defensa del señor Bravo Orellana, pero quiero hacer mención simplemente a la utilidad y pertinencia para la defensa del señor Alberto Pasco Font. Lo que esta pregunta y esta respuesta demuestra es que las bases del contrato no obedecían a los intereses de Odebrecht. Cuando el fiscal peruano pregunta al señor Barata si tenía conocimiento de que las bases presentaban o adolecían sustento técnico y económico adecuado, ¿qué acciones tomó como representante de la empresa si participaba en ese concurso? Barata responde, reclamé al presidente Toledo que estaban mal hechas las bases, con problemas, que en definitiva no servían para los intereses de Odebrecht, y que por tanto los intereses de Odebrecht se fueron o se vieron satisfechos con posterioridad a la actuación del Comité de Proinversión. En siguiente lugar, hago referencia a las preguntas y respuestas que constan a fojas 8351 y 8352, que también han sido ya leídas por la defensa del señor Bravo Orellana. No voy a leerlas, simplemente mencionar cuál es la utilidad y pertinencia para la defensa del señor Alberto Pasco Font. Y esa utilidad y pertinencia es que en estas respuestas, Barata vuelve a reiterar la inexistencia de un pacto ilegal con los miembros del comité. Esto es fundamental, porque no solamente en esta documental, sino en la que se ha realizado anteriormente, el colaborador eficaz, Jorge Enrique Simoes Barata, reitera que en su relación con los miembros del comité, de cara a la defensa del señor Alberto Pasco Font, no existió ningún pacto ilegal entre la empresa Odebrecht y las consorciadas y los miembros del comité. Hago referencia, en siguiente lugar, a la pregunta y respuesta que consta a fojas 8353, que también ha sido leída por la defensa del señor Bravo Orellana. No la voy a oralizar, simplemente voy a hablar de la utilidad y pertinencia. Un ratito, la señora fiscal, por favor, un minuto. Sí, señora fiscal. Sí, disculpe, señor director de debates y la defensa. Solamente, señor magistrado, quisiera dejar constancia de lo siguiente, que hemos venido observando que la defensa viene presentando una documentación, pero la foliatura no corresponde al expediente. Entonces queremos saber si realmente existiría o guardaría relación de esta documentación con la que verdaderamente existe en el mismo. Usted está cuestionando que en la documental que está a mano, porque en la que se ha presentado... No está, como usted puede verificar, señor magistrado, nosotros hemos señalado que se trata de un documento que obra de folios 174.287 a 174.336. Claro. Sin embargo, vemos ahí que hay una foliación muy distinta. En el caso Entonces, suyo, es una foliación que está impresa, en cambio este manuscrito, ¿no? Señor fiscal, esta foliación no correspondería al expediente judicial. No digo que la prueba no existe, sino al expediente judicial.
sino tiene una numeración, pareciera que fuera en su momento del expediente fiscal. Señor director de Ya debates, eso, señor magistrado. es esta documental la hemos obtenido del tomo 17 del cuaderno de debates, precisamente, a fojas 8322 a 8400. Y se corresponde íntegramente con la documental ya oralizado. No está en cuestión el contenido ni algo, sino la foliatura. Porque la fiscal, y si no me acuerdo, el doctor Pérez tenga presentado una numeración impresa. Y la suya es una numeración a manuscrito. Ahí viene la observación. Porque si cambia el número de foliatura. Entonces usted dice que está en el cuaderno de debate, pero la otra es del expediente judicial. En el cuaderno de debates, como ingresó como prueba nueva, si hemos dicho que es una prueba que ha sido ingresada por conducto regular. Sí, está en el tomo 17, señor director de debates. De ahí le hemos conseguido. O sea, de ahí se nos ha dado. O sea, obra en el expediente. No, Y como prueba actuada en primera instancia. no estamos negando que haya actuado, no existe, sino estamos verificando la foliatura, ¿dónde correspondería? Se ha visto acá, usted tiene una foliatura 8.353. La señora fiscal hace una foliatura 74.000 y pico. Entonces, eso es lo que quiere la señora fiscal, verificar si es lo mismo. Porque todas las características es la misma. Si usted ve el encabezamiento, es el FOB 03 2023, página 3269. Entonces, con esa información sí correspondería a lo que la señora fiscal haría, solamente la foliatura. Entonces, esa observación, señora fiscal, el colegiado la va a verificar con lo que tenemos en los archivos y en función de eso le vamos a dar una respuesta. ¿Correcto? Muchas Entonces, vamos a gracias. continuar. Porque acá mire usted, para evitar su arriba dice, es la misma documental. Es TOP 033 2017 3229. Solamente está variando la foliatura. Uno está en lapicero y la otra está impresa. Entonces, Entendemos, señor director de debates, que todos nos estamos conduciendo por el principio de buena fe, sino para efectos de tener precisada la ubicación Sí. de la documentación. Tiene usted toda la razón, porque a veces cuando se va a hacer el legato se precisa el folio, de esta manera que se puede verificar, ¿correcto? Señor director de debates, en todo caso, No, si sí usted está me lo acá. permite, Acá lo tengo, en el cuaderno de debates. Está con corrido. Entonces, sí está en el cuaderno de debates, digamos, sí está en el expediente. Está en el tomo 17. Tomo 17, folio 8.553, está a manuscrito. Lo probable es que esta prueba ha sido incorporada en el expediente judicial y a la vez en el cuaderno de debates, ¿no? Entonces, Claro, en todo caso, disculpe, señor director de debates, por una cuestión de orden, nos vamos a guiar del incidente de debates o si no del expediente judicial. no. A ver, vamos a dejar bien claro, ¿no? Ese es un problema que existe ya en la formación de expedientes. Lo correcto es que hay un expediente judicial que se forma por disposición del autoenjuiciamiento, que es en la etapa intermedia. Entonces, ahí viene un expediente judicial donde se señala todas las pruebas admitidas. Todas las pruebas admitidas. Que han sido admitidas en la etapa intermedia y que pasan a deben actuarse en la etapa de juicio oral. Sin embargo, usted verá que en la etapa de juicio oral también se incorporan pruebas. Y ahí viene un problema. Muchos colegiados lo incorporan al cuaderno de debates y otros lo incorporan al expediente judicial. Lo interesante es que nosotros verifiquemos. Ya se ha verificado que esa prueba sí existe en el cuaderno de debates. La suya también existe en el expediente judicial. Simplemente para efectos del alegato o para señalar si se constituye una prueba que usted tiene una decisión, se pondrá la 2, que encuentra el número tal, que es el expediente judicial y también el cuaderno de debates, para evitar que las partes se comunen. Yo no puedo renumerar, no puedo yo ni cortar ni sacar las piezas. Ustedes entenderán que ese es el tema cuando los expedientes son demasiado voluminosos. Ustedes mismos ya conocen los de primera instancia que están. Los expedientes son, digamos, el caso es demasiado voluminoso.
y es probable que las piezas se estén repitiendo en alguno u otro expediente, incluso dentro del mismo cuaderno, en una parte e incluso en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces eso ya es objeto de verificación con la información que nos ha dado usted y que nos ha dado la defensa. Continuemos, señor abogado. Muchas gracias, señor director de debates. En todo caso, para facilitar el seguimiento de esta documental, me voy a referir también a la página en donde está este fragmento que interesa a esta defensa para que pueda seguirse sin mayor problema. En esta línea hago... Antes, doctor Flores. Sí, disculpe, señor director de debates, en todo caso que nos pueda precisar el número del incidente y de qué folio a qué folio se encuentra por completo esta traducción o transcripción para poder efectuar la búsqueda correspondiente y tenerlo en cuenta en su oportunidad. Claro que sí. Si usted me lo permite, señor director de debates, puedo dar respuesta a esa interrogante. Esta traducción oficial de la transcripción de declaración de Jorge Enrique Simoes Barata, TOPSL número 0033.2023, está a fojas 8322 a 8400 del tomo 17 del cuaderno de debates. Sí. Acá lo tengo. Acá lo estoy verificando. Es el 8322, que es decir, 8322. Y la última hoja es el 8400 del cuaderno de debates, tomo 17. Ahora sí, continuemos, señor abogado. Gracias, señor director de debates. Hago referencia a la pregunta que consta en la página 32, fojas 8353. En ella, el fiscal peruano formula la siguiente pregunta. ¿Reconoce usted reuniones con argumentos según lo que usted ha manifestado en este proceso con los miembros del comité, Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font y Patrick Méndez? Declara Barata. Reconozco que hubo reuniones, pero como he dicho, todas ellas técnicas, ninguna de ellas trató de cualquier tema ilícito o cualquier tipo de promesas o contrapartidas con esos señores. Por lo menos no fue tratado por nosotros. Si el presidente Toledo lo hizo, ha sido una cosa de él. A nosotros nunca nos ha revelado. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y respuesta es que, de nuevo, el colaborador eficaz Barata reitera que en las reuniones que sostuvo con los miembros del Comité de Proinversión nunca se trató algún tema ilícito. Continúo con la pregunta y respuesta que se consigna en la página 33, a fojas 8354. Esta pregunta es muy puntual. El fiscal interroga: ¿podría, o sea, puede usted negar si hubo una intención indebida por parte de Sergio Bravo Orellana, Alberto Pasco Font Quevedo y Patrick Berkeley Méndez para la adecuación del plazo tanto en el concurso como en la ejecución de la obra? Contesta Barata: no puedo, no, negar no puedo, no, pero tampoco puedo afirmar. La utilidad y pertinencia de esta pregunta es que Barata ni niega ni afirma, es decir, desconoce que hubo alguna intención indebida o que hubiese habido alguna intención indebida por parte de los miembros del comité, entre ellos el señor Alberto Pasco Font, para la adecuación del plazo del concurso de selección como de la ejecución del proyecto. En siguiente lugar, hago referencia a las preguntas y respuestas que constan en la página 34 de esta documental, fojas 8355 y 56. El fiscal peruano pregunta: antes de la versión final, o él, más bien dicho, cuando usted firma el contrato el 4 de agosto 2005, hubieron hasta 4 versiones. Contesta Barata: ya. Fiscal peruano: ¿no? La primera, 2 de febrero, la segunda, 21 de febrero, la tercera, 22 de abril, y la última del 20 de junio. ¿Cuál ha sido la participación de usted o de los funcionarios de la empresa Odebrecht en los actos mencionados? Contesta Barata: bueno, nosotros hemos mandado permanentemente a Proinversión cartas, ¿no?
registrando todos los puntos que entendíamos que estaba inadecuado en el proceso. Esas cartas las hemos mandado permanentemente, y hacen parte de un libro blanco, algo así que se llama. No sé si para este proyecto ya existía, donde se registran cada carta, cada respuesta, donde se publica esas respuestas en la internet y todo. Entonces, nosotros hemos mandado varias cartas reclamando los puntos. No sé cuáles fueran las variaciones entre estas fechas, pero es natural, diría, que en todo proceso de licitación, en la interlocución del Estado con los participantes y los inversionistas y los constructores, se vayan los ajustes, ¿no? Porque a medida que se percibe errores, faltas, ¿no? Imperfecciones, las que son, de hecho, materia de inviabilidad el proyecto o generar más competitividad, ¿no? Es natural que ellos hagan los ajustes, ¿no? Esos puntos de aquí seguramente, no sé cuáles fueran las que fueran mudados en cada una de las fechas, pero entiendo que son variaciones que en cualquier proceso de licitación ha ocurrido con más o menos intensidad. La utilidad y pertinencia de estas preguntas y respuestas, señor director de debate, señores magistrados, es que en sus versiones sobre el contrato, las versiones del contrato, mejor dicho, Barata manifiesta reiteradamente que Odebrecht, su empresa, remitía cartas contenidas en el llamado libro blanco a Proinversión, mediante las cuales registraba todos los puntos que Odebrecht consideraba inadecuados o erróneos, debido a que ello es natural a que se realicen ajustes en un proceso de licitación. Utilidad y pertinencia, en pocas palabras. De nuevo, el colaborador eficaz Barata reconoce que, de cara a los intereses de Odebrecht, esas versiones no eran las mejores. Al punto que presentaba reclamaciones consignadas en el llamado libro blanco. En siguiente lugar, hago referencia a las preguntas y respuestas consignadas en la página 36 y siguiente de esta declaración, hojas 8.357. El fiscal peruano interroga. A ver, le voy a formular la pregunta entonces. Con el oficio 2004/2005 CPI IOS Proinversión, traslada la responsabilidad de asumir los costos de emergencia al Estado, cuya responsabilidad era inicialmente asignada al concesionario. Barata responde, ok, ahora sí me quedó claro. Perdón, que todo lo que es costo de emergencia significaba lo siguiente. Todos los taludes que se caían con las lluvias, o sea, era un costo extremadamente imprevisible en esta región. Esta región es una región de sierra, de selva, con unos taludes de más de 2 kilómetros de alto, ¿no? Una cosa impresionante. Y si caía piedra, ¿no? Sea por temblores, sea por lluvias, sea porque estaba seco el clima, entonces la tierra se deshidrataba y se soltaba. O sea, los niveles de caída y de derrumbes de taludes o por las crecidas de los ríos que bajaban y subían y arrastraban tierras, era una cosa imposible de cualquier privado asumir. Ese era uno de los errores que había en el contrato, que habían trasladado un riesgo para el privado que simplemente era imposible. En situaciones normales, ¿no? Esta obra no tendría ofertante. Si no apostáramos que iba a haber alguna posibilidad de después de resolver eso con una adenda, era simplemente un fato que iba a terminar en un proceso arbitral o iba a terminar en un proceso así, porque era imposible cualquier privado asumir ese riesgo. En algún momento esto fue enderezado en alguna de las adendas, ¿no? Para poder el Estado asumir esa responsabilidad, pero era algo de lo más razonable. Preguntado sobre este punto de vista técnico y comercial. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y respuesta es que sobre el oficio 2004/2005 CPI-IOS, traslada la responsabilidad de asumir los costos de emergencia al Estado. El señor Barata, como colaborador eficaz, es decir, diciendo la verdad para el Ministerio Público, Barata sostiene que ello se debió a las consideraciones
climáticas de la zona, llámese lluvias, caídas de taludes, subida de ríos, caída de piedras, etcétera, etcétera, de manera que significaría mucho riesgo para las empresas privadas. Por tanto, queda evidenciado que también a este aspecto no existe ningún indicio de irregularidad respecto a la conducta de los miembros del comité, entre ellos el señor Alberto Pasco Font. En siguiente lugar, hago referencia a la pregunta y su respuesta que está en la página 39 de esta documental, hojas 8.360 y 61. El fiscal peruano formula la siguiente pregunta. Usted señaló en la declaración pasada que los instrumentos, el CR-PAO, el PAMO, el PAO, fueron creados por primera vez para el proyecto de la Interoceánica. Explique su respuesta. Sí, o sea, no había este instrumento en Perú. Es muy probable que esto haya sido alguna idealización de otro mercado, de otros países. Y este era un instrumento que permitía la aceptación de los bancos. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y esta respuesta es que acredita, una vez más, que el PAMO, el PAO y el CR-PAO fueron instrumentos traídos de otros mercados, de otros países, y que dichos instrumentos permitían la aceptación de los bancos, es decir, algo perfectamente regular. En siguiente lugar, hago referencia a la pregunta y respuesta que obra en la página 41, las hojas 8.362. El fiscal peruano pregunta, ¿representaba un riesgo para la empresa Odebrecht condiciones contractuales inéditas para las concesiones en el Perú, como las modalidades de pago, garantías de pago, certificados de avance de obra, los certificados para el pago de adelanto de obra? Barata responde, sí, sí. La utilidad y pertinencia de esta pregunta y esta respuesta es que, según la declaración del colaborador eficaz Barata, para Odebrecht, sí representaba un riesgo que existan condiciones inéditas en el marco de las concesiones en el Perú. Esto, en la línea de la declaración del señor Barata, vuelve a corroborar que el comportamiento de los miembros del comité, entre ellos mi defendido, el señor Alberto Pasco Está Font. argumentando, doctor, está argumentando, por favor, avancemos sobre el contenido. De acuerdo, sigo avanzando con la pregunta y respuesta que consta en la página 42 y siguientes. Hojas 8.363 y 64. El fiscal peruano, en el proyecto del contrato de concesión del 3 de febrero del 2005 se establecía que el concesionario tenía derecho a los pagos del PAO, pago anual por obras, siempre que las obras en la etapa de la construcción hayan concluido, es decir, a los 5 años de iniciada la etapa de construcción. Sin embargo, con el contrato del 22 de abril del 2005 se modifica el pago del PAO y este se haría por hito, adelantándose entonces la fecha prevista para el pago del Estado a la concesionaria. Al respecto, ¿qué puede señalar? Responde Barata. Imagino que esta modificación se ha dado en la adenda de bancabilidad, por exigencia de los mismos bancos. Es la única cosa que me acuerdo de ese tema específico. Esto demuestra, y esta es la utilidad y pertinencia, que en relación al contrato del 22 de abril del año 2005, que modifica el pago del PAO, Barata menciona que esta modificación ocurrió, se dio en la adenda de bancabilidad, es decir, en un momento absolutamente posterior a la adjudicación y a la firma del contrato, y por tanto en un momento en el que no interviene el señor Alberto Pasco Font ni el comité. En siguiente lugar, hago referencia a la pregunta y respuesta que consta en la página 44 de la declaración, hojas 8.365. Esta pregunta ha sido, estas preguntas y respuestas han sido ya leídas por la defensa del señor Bravo Orellana. No voy a leerlas para no reiterar, simplemente mencionar cuál es la utilidad. Aquí se pregunta al señor Barata por Corfi Valle. Y la respuesta del señor Barata es que nunca había escuchado hablar de la empresa Corfi Valle.
Por tanto, cualquier relación que se pretende establecer entre Corfivalle, Barata o Corfivalle y los miembros del comité, leas el señor Alberto Pasco Font, resulta insostenible de cara a la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata. En siguiente lugar, hago referencia a la pregunta que obra en la página 49 de esta traducción, a fojas 8370. Fiscal peruano, en las cláusulas 6.35 a 6.43 del contrato de concesión, el Estado asume cargos contractuales sin inversión, sin monto referencial, incertidumbre que genera contingencias a las finanzas del Estado. Al respecto, ¿qué puede señalar? Barata. O sea, es una decisión del Estado, ¿no? ¿Qué podría señalar? La utilidad y pertinencia de esta respuesta es que Barata sostiene claramente que esta decisión es una decisión que compitió única y exclusivamente al Estado y que, por tanto, la empresa Odebrecht o cualquier empresa consorciada no tuvo ninguna injerencia en que esto se diera de esa manera, lo cual descarta un acto de cara a beneficiar los intereses de la empresa Odebrecht por parte de los miembros del comité. En siguiente lugar, hago referencia a las preguntas y respuestas que se encuentran en la página 57 y siguientes de esta traducción, a fojas 8378. Estas son preguntas formuladas por el procurador al señor Barata. Procurador peruano, para efecto del audio soy Jorge Miguel Ramírez, procurador ad hoc para el caso Odebrecht. 3 preguntas simplemente. Respecto, en cuanto al tiempo antes de la adjudicación de la obra, usted ha sostenido que se reunía, ha tenido reuniones técnicas con los miembros del comité de selección. ¿Podría entrar en más detalles respecto a lo que se trataba en estas reuniones técnicas? Barata. Se discutían las cuestiones del proyecto, se discutía. Procurador peruano, ¿podría acercarse al micro, por favor? Gracias. Barata. Se discutían las cuestiones del proyecto, se discutían las cuestiones contractuales, ¿no? Se discutían los temas financieros, formas de pagamento, ¿no? Condiciones de pagamento. Todos los tipos de temas que naturalmente se discutía en un proceso de licitación con proinversión o con cualquier otro organismo del país para el tema de licitaciones, ¿no? Procurador peruano. Usted habla de cuestiones de proyecto, por ejemplo, de lo que recuerda, declarante. Yo no me acuerdo ya de los temas puntuales, de los procesos. Hemos tratado algunos acá, pero la lista es larga. Procurador peruano, sí. Declarante, Barata. Es larga porque el proyecto nace con muchas imperfecciones, con muchos defectos, ¿no? Y después, a medida que se va discutiendo y que todos los postores van formulando sus comentarios, entonces ahí ellos van ajustando, porque a ellos lo que les interesa es que todos los postores participen del proyecto. La utilidad y pertinencia para la defensa del señor Alberto Pasco Font que fluye de estas respuestas es que Barata menciona, reitera, que en las reuniones técnicas que sostuvo con los miembros del Comité de Proinversión, entre ellos mi defendido, el señor Alberto Pasco Font, se discutían cuestiones estrictamente contractuales, financieras, formas de pago, es decir, aspectos relacionados única y exclusivamente a los aspectos contractuales de la licitación y ningún aspecto ilícito. En siguiente lugar, hago referencia a la pregunta que consta en la página 60 y 61 de la declaración, hojas 8381 y 8382. Aquí el procurador peruano formula la siguiente pregunta. Sí, pero me estoy refiriendo al comité de selección en específico. Usted ya me respondió la pregunta, simplemente para ahondar de manera más específica. Con el comité de adjudicación. Entonces, ¿usted habló sobre el modelo financiero y acordaron el modelo financiero? Responde Barata. No.
El modelo financiero, yo creí que fue una discusión que se tuvo más con el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, do que con el comité, ¿no? El MEF de alguna forma participaba de todo este proceso y tenía bajo el comité abogados, economistas, y un montón de gente que participaba. No necesariamente los mismos miembros los 3 miembros del comité, más la gente que estaba ahí en Proinversión, era quien coordinaba esto. Y llevaba eso al comité de Proinversión para que el comité de Proinversión aprobara. Entonces, los miembros participaban ya después de que había agotado las instancias operacionales de Proinversión. La utilidad y pertinencia de esta respuesta que da el señor Barata es que sobre el modelo financiero, Barata sostuvo que esta fue una discusión y por tanto un aspecto que se tuvo y se decidió en el Ministerio de Economía y Finanzas y no por los miembros del Comité de Proinversión, entre los cuales está el señor Alberto Pasco Font. En penúltimo lugar, señor director de debates, hago referencia a la pregunta que empieza en la página 63 y continúa en la página 64 de esa traducción, las hojas 8.384 y 8.385. Aquí el procurador peruano pregunta lo siguiente. Entonces, ¿diría usted que el primer modelo, si se puede plantear de la manera en que se lo expongo, el Estado iba a pagar por avance de obra? Barata. El Estado iba a pagar por tramos de obras completos y después esto evolucionó para montos de inversión ejecutados. Procurador peruano. ¿Con qué adenda fue? Declarante. No sabría decir, doctor, no sabría. Sé que se firmó ahí 6, 7 adendas, 8. No sé exactamente cuándo y no sé ni en cuál de ellas se arregló esto, pero debe haber sido en las primeras. Inmediatamente después, el procurador pregunta. El presidente Alejandro Toledo firmó una adenda el 26 de julio, el año en que dejó su gobierno. Barata, es muy probable, entonces, que haya sido en esta adenda, porque las cosas más importantes que viabilizaban el proyecto, gran parte de ellas han estado en esta adenda. Procurador peruano, corrijo, no fue el señor Alejandro Toledo, sino un funcionario del Estado. Declarante, bueno, sí, así es. La utilidad y pertinencia de estas respuestas que ofreció el colaborador eficaz Barata es que, en primer lugar, el Estado iba a pagar a Odebrecht por tramos de obras completas, pero ello evolucionó de cara a los intereses de Odebrecht en las adendas, y en concreto a partir de la que se firmó el 26 de julio del año 2006. Esto es, en un momento posterior a la intervención de los miembros del comité, cuya labor culminó con la adjudicación de la Buena Pro y la suscripción del contrato. Y en último lugar, hago referencia, señor director de debates, a la pregunta y respuesta que se consigna en la página 70 y 71 de esta traducción, a hojas 8.391 y 8.392. Abogado peruano, ya, ¿cuándo toma usted conocimiento que las bases estaban mal elaboradas? Se ha hablado de deficiencias técnicas, incluso, ¿no? Declarante, es decir, Barata. Inmediatamente a partir que fueran publicadas en las páginas de Proinversión. A partir de la publicación, insiste el abogado peruano, declarante, así es. La utilidad y pertinencia de esta declaración, de estas respuestas, es que el señor Barata reconoce que la forma en que tomó conocimiento de las bases de esta concesión fue, como cualquier otro postor, a través de las páginas web de Proinversión, como información pública. La utilidad y pertinencia de esta respuesta, por tanto, de cara a la defensa del señor Sergio Bravo Orellana, consiste en probar que no hubo ningún favorecimiento, ningún trato especial que pudiese entenderse como una colusión o un arreglo entre el señor Alberto Pasco Font y los miembros del comité con el señor Barata. Y si usted me lo permite, señor editor de debates, los últimos 30 segundos, quiero concluir también con una suerte de utilidad y
y pertinencia global de esta declaración del señor Barata para la defensa del señor Alberto Pascofont. Como lo mencioné anteriormente, en este caso también resulta evidente que el señor Barata ha brindado esta declaración en su calidad jurídica de colaborador eficaz. Y por tanto, las declaraciones que ha dado tienen que tomarse como ciertas. Si fuesen mentira, el Ministerio Público estaría obligado hasta la fecha a iniciar un proceso de revocatoria de los beneficios que como colaborador eficaz se le ha otorgado. Y no lo ha hecho. Y esta declaración tiene años. Por tanto, lo que declara el señor Barata como colaborador eficaz tiene que ser reputado como cierto. En segundo y último lugar, así como la declaración anterior del señor Barata, esta traducción, actuada en el juicio de primera instancia, tampoco fue tomada en cuenta de manera integral por el juzgado colegiado. La interpretación y la utilidad que le dio a esta traducción fue totalmente sesgada. Y ese es uno de los agravios sobre los cuales hemos motivado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que recayó contra el señor Alberto Pascofont. En pocas palabras, una interpretación absolutamente sesgada. Ya, doctor, está argumentando, está dando juicios, estamos leyendo lo que dice. Yo he entendido todo lo que han leído más que lo que han argumentado. Lo que han leído lo he entendido bien claro más que lo que me han argumentado, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Ya, por favor. El doctor Su creo que había levantado la mano si va a dar lectura a algún extremo de esta documental. Sí, señor magistrado, pero yo tengo varias partes, varias páginas que he seleccionado, pero no nos dijeron hasta qué hora iba a ser esta audiencia. Ya. Y yo tengo una audiencia a las 11. Sí. Yo después le preguntaba, para la siguiente sesión, doctor Su, el viernes, las partes que usted considere pertinente dar lectura. Ya lo que hemos leído, ya lo hemos entendido. Lo que considere usted que quede lectura. ¿Alguien más va a dar lectura para luego la señora fiscal absuelva y también dé lectura a lo que considere pertinente en relación a esto último discutido? Nadie. Entonces, doctor Su, en la siguiente sesión, por favor. ¿Ya? Gracias. Señora fiscal, si hay tiempo, usted también en la siguiente sesión. Doctor, si me permite, tengo los apuntes y también he revisado en las sesiones pasadas que en una primera oportunidad se nos citó para el día 30 a las 2:30 de la tarde. La sesión pasada nos señaló 15 horas. Entonces queríamos saber si ha habido algún cambio. ¿A qué hora le dije? 2:30. Eso nos dijo en las sesiones pasadas. 2:30 nos dijo. En la sesión anterior nos dijo 15 horas. Yo creo que ha habido un error. 2:30. 2:30. Sí, y ese día mismo le vamos a dar las horas del mes de febrero, porque, como vuelvo a señalar, ya está programada las vacaciones, se ha publicado los días que nos han habilitado para poder trabajar estos casos complejos. De esta manera que tengamos un horario que venía a trabajar en el mes de febrero. Entonces, en ese día le vamos a dar la hora del mes de febrero en que vamos a trabajar. Entonces, esta sesión, señores abogados, lo vamos a continuar el día viernes 30 a las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. El estado va a ser uso de la palabra el doctor Sur. Correcto. Y doctor, cuando se acabe el debate respecto de esta documental, ¿nos podría indicar qué es lo que continuaría? Porque 3 defensas han solicitado también la oralización de medios, o mejor dicho, ya de pruebas. En este extremo, como ustedes son los impugnantes del condenado al absuelto, después de concluir ello, la defensa del doctor Coila va a hacer uso de derecho si tiene documentales a favor de su patrocinado. Ahí cerramos el debate del absuelto. Luego entramos ya a las apelaciones de cada una de las personas que han sido condenadas en primera instancia. Y en ese lugar creo que va a ingresar primero el doctor Su, que ha apelado 2 extremos de la sentencia. Hemos dicho, en relación a 2 eventos delictivos. Entonces el doctor tendrá el tiempo necesario para poder oralizar las piezas que considere pertinentes a su defensa en relación a la persona que ha sido condenada. Pero ese va a ser el orden, para no confundirnos. ¿Ya? Bueno, señores, gracias por la aclaración. Nos vemos el día 30 a las 2:30 de la tarde. Buenos días.
Buenos días, gracias. Buenos días, permiso. Buenos días. Permiso.